Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, vamos a conversar justamente con Mónica Almeida. Sin más preámbulos ni introducciones, yo le quiero dar la bienvenida a Mónica. Qué gusto, Mónica, tenerla en este espacio. Bienvenida, felicitaciones por este nuevo libro. Y bueno, cuéntenos de qué se trata esta revolución malograda, cuánto tiempo les tomó a usted y a Ana Karina investigarlo, cuáles fueron sus principales fuentes y bueno, también ya nos contará por qué esto de revolución malograda. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, Verónica. Buenos días, oyentes. Muchas gracias por la invitación. Nosotros comenzamos este proyecto alrededor de hace unos 4 años. Habíamos publicado el libro El Séptimo Rafael, que es una biografía no autorizada de Rafael Correa. Y la verdad, llegamos hasta ahí, llegamos hasta marzo del 2009, con su frase, que es prácticamente decir, el Estado soy yo, porque él era el jefe de todas las funciones del Estado. Pero después nos planteamos, ya habíamos escrito el quién, entonces ahora nos planteamos cómo escribir el cómo, ¿no? Es decir, cómo se alzaron del poder, cómo fueron estos 10 años, cuáles fueron las características principales de la década. Y al principio fue un trabajo de mucha conversación, de mucho análisis entre las dos, de un poco reflexionar, verdaderamente sentarnos a reflexionar lo que había sido esta década para los ecuatorianos. Y a partir de ahí arrancamos una serie planificamos cosas, definimos ciertos ejes principales. Para nosotros la revolución ciudadana, esta década fue caracterizada por la propaganda, por la inteligencia, por el control, la ideologización y la corrupción. Entonces, a partir de ahí comenzamos una serie de investigaciones y principalmente de entrevistas. Porque finalmente dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a comenzar a entrevistar a gente. Y llegamos a realizar más de 250 entrevistas. ¿No? Nos acercamos así como por temas, gente que estaba afuera, tratamos de llegar a gente muy cercana a él. En esta época, acuérdense que comenzó 2018, después de la consulta del 2018, que eliminó la reelección indefinida. Hubo ya la ruptura entre el bando correísta y el bando morenista. Entonces tuvimos acceso a algunos funcionarios y simplemente gente que colaboró con ellos en el inicio y que después se abrió. Entonces, esto nos dio, por un lado, información de adentro, por otro lado, tuvimos también entrevistas con gente que fue víctima de lo que sucedió, y finalmente todo esto teníamos que respaldarlo con muchos documentos, y nos bajamos y buscamos informes de Contraloría, documentos que estén en los portales web de las instituciones públicas. Comenzamos a escarbar para encontrar documentos y los encontramos. Y finalmente también declaraciones. Vimos en YouTube muchísimos videos, las sabatinas, pero también acuérdense las declaraciones de los martes que él daba en Guayaquil. Todo ese tipo de cosas fuimos armando, digamos, armando el rompecabezas en 10 capítulos, en 10 crónicas periodísticas que contiene el libro y que no van en orden cronológico, ¿no? Son crónicas que se pueden leer independientemente o que se pueden leer en el orden en el que están, pero cada una tiene, digamos, su propia vida, porque cuenta un aspecto específico del correato y aspectos que están todavía muy presentes hasta ahora, o cuyas consecuencias todavía las seguimos viviendo. Interesante, bueno, entre las crónicas está, por ejemplo, la ineludible balanza militar, mencionan en el libro, en Montecristi se alzaron con el santo y la limosna, también menciona la alternancia de un discurso burgués, es un mito, FARC y narcotráfico, aspectos indomables, armas y muerte, también tocan el tema del 30S, mito y calvario, en fin, varios episodios
del Correato están condensados en este libro. Mónica, me imagino que muchas horas de entrevistas, de investigación, de revisar también muchas fuentes. Este es un gran trabajo periodístico, podríamos catalogarlo así. Sí, yo creo que, bueno, las personas, el día de que lo presentamos en Colombia a fines de abril, en la Feria del Libro, Internacional del Libro en Bogotá, la persona que nos lo presentó, que es una reconocida periodista colombiana, nos dijo que habíamos elevado el nivel de la crónica periodística política, porque generalmente se hace crónica de viajes, crónicas de guerra, pero Claro. esta era una crónica política. Y también mucha gente que ha leído el libro, que son politólogos, sociólogos, nos dicen que este va a ser un libro de referencia sobre el Correato. Nuestra intención más que nada ha sido dar entregarle al país un trabajo periodístico, una mirada de dos periodistas con experiencia, una mirada distinta sobre el Correato. Nosotros no quisimos hacer un informe o ir año por año para decir esto pasó año por año, sino que, o sea, usando las mejores herramientas del periodismo, lo que dijimos es, vamos a contar 10 historias y que esas historias traten de englobar en lo posible los 10 años. Obviamente se quedaron ciertos temas fuera, no pretendemos ser la Biblia del Correato, pero creemos que sí tiene un sentido estas 10 historias, y más que nada hay mucha actualidad, ¿no? El caso de los DRUF sigue todavía presente, todavía no se hace la audiencia por lo del caso de peculado. En el caso de Gabela, por la muerte del general, todavía está en espera la entrega del informe completo. Desde el primer capítulo, nosotros, cuando hablamos de la relación con los militares, hablamos del eterno problema de si los militares deben participar en la seguridad, controlar las calles o no, y cómo para Correa era súper importante mantener las cifras de homicidio lo más bajas posible. Entonces, hay temas que siguen digamos, en actualidad, como el narcotráfico, y yo creo que le pusimos mucho empeño en el lenguaje, en que sea una lectura ágil, en que en llegar a la gente, en que la gente trate de recordar, porque a veces nos olvidamos rápido, la memoria es frágil, y presentar una imagen del Correato. Bueno, muy importante además entender al correísmo, al correato, que fue un fenómeno realmente, ¿no? Y que estuvo presente y que quizás sigue presente con sus tentáculos hasta la actualidad. Y, por ejemplo, aquí en el resumen que está en la contraportada del libro, que por cierto es editado por Editorial Planeta, y dice, parte de ese poder se forjó por la alianza inicial con los militares, que con el tiempo serían quienes frenaron las intenciones de Correa de perenizarse en Carondelet. Su relación con la política fue más compleja y los momentos que vivió encerrado en un cuarto del hospital el 30 de septiembre del 2010 lo marcaron para siempre. El bombardeo de Angostura reveló además los vínculos de las FARC con funcionarios del Estado. La prensa corrupta fue su enemiga, pero lavó su imagen internacional con el asilo de a Julian Assange. En fin, muchos capítulos del correísmo que uno podrá leerlos y recordando, sobre todo si es que uno pasó ya por esa época, ¿no? Lo vivió. Ahora, ¿qué podría decir, Mónica, como periodista? ¿Qué sintió usted al estar reviviendo todo esto, toda esta etapa en la que también la prensa fue una de las más atacadas? Sí, yo creo que era un ejercicio que teníamos que hacer, y además un ejercicio tratando de tomar distancia, y porque una de las primeras cosas que nos planteamos con Ana Karina es que, al igual que el Séptimo Rafael, no íbamos a hacer un panfleto. Esto no era un texto panfletario en contra de la Revolución Ciudadana, sino era tratar de desmenuzar cómo se alzaron con el poder, cómo gobernaron, porque el poder lo hacen las personas. Entonces, ¿cómo eran estas personas? Nosotros ahí vamos retratando algunos personajes clave del correísmo, y luego también cómo actuaron una vez que tenían este líder fuerte. Y claro, hay que recordar que sí, que se persiguió mucho a la prensa, más que nada por este afán autoritario que,
que tiene el expresidente que no tolera la crítica. Entonces yo creo que, y eso no es el único, no ha sido el único, ni será el único. O sea, hay muchos personajes, muchos funcionarios públicos que una vez que llegan al poder se transforman y consideran que la prensa es su enemigo. Creo que hay varios ejemplos en el mundo y no es simplemente una cuestión de si es de izquierda o de derecha o de cualquier ideología. Entonces creo que los periodistas debemos estar siempre alertas cuando hay estos afanes autoritarios. No debemos dejar que se nos coarte la libertad de expresión. Yo creo que ese quizás fue una de las lecciones que aprendimos en el correísmo, que al inicio pensamos que no es solamente por tal cosa o solamente contra una gente, pero al final después nos tocó a todos, con la ley de comunicación, cuando se creó la superintendencia de comunicaciones, desde la que teníamos, digamos, una especie de inquisidor propio, un juzgador propio para periodistas y medios. Entonces yo creo que ojalá eso no regrese. Y también lo que nosotros analizamos dentro del libro es cómo ciertas decisiones que a pesar de que podían ser tomadas, no se llegaron a concretar, también porque siempre hubo un cuidado, ningún periodista en la cárcel, ningún periodista, digamos, expulsado del país. Ellos trataron de mantener una imagen y de mantener, digamos, fue un autoritarismo, pero dentro de ciertas reglas democráticas. Y también destacamos mucho el trabajo de la sociedad civil, ¿no? La gente que verdaderamente no porque comulgaba con la ideología de oposición, pero simplemente salió a la calle a decirle basta. Y eso se vio con la consulta del 2018, cuando más del 64% de los ecuatorianos votaron en contra de la reelección indefinida. Bueno, Que importante era una repasar parte del estos, proyecto, ¿no? importante Sí. repasar estos capítulos de la historia reciente, amigos. Son las 7:35. Conversamos con Mónica Almeida, periodista de investigación, coautora del libro La Revolución Malograda, el Correato por Dentro, editado por Planeta, que ya me imagino que desde hoy está a la venta. Ya nos comentará Mónica más adelante, pero hablando de las preguntas que las autoras intentan responderte, ¿cómo se concretó este entramado de poder de la Revolución Ciudadana? ¿Fue planificado desde el inicio? ¿Quiénes participaron y cómo? ¿Y qué se malogró en este mecanismo aparentemente infalible? Porque las autoras hablan de una revolución malograda. Mónica, ¿qué se refiere con esto? ¿En qué falló el correísmo para, bueno, salir por todo lo alto, ¿no? Con una revolución que quizás no, como menciona el título, no se logró, malograda. Sí, nosotros consideramos que primero ellos no llegaron con una agenda, nos vamos a tomar todos los poderes y vamos a hacer el checklist de una supuesta lista del Foro de Sao Paulo. Yo creo que hay hay, digamos, un poco esta como exageración sobre lo que es el foro y qué era lo que realmente ellos querían al llegar. Y asimismo recordamos cuáles son las condiciones en las que llegaron. Acordémonos que durante 4 años no había habido contralor, que veníamos de toda una estabilidad de los últimos 10 años, haber tenido varios presidentes, porque se cayó Abdalá, un presidente interino, y que no fue la vicepresidenta Rosalía, luego llega Mawad, un vicepresidente, el doctor Noboa, y luego llega Lucio y también cae Alfredo Palacio. Entonces, veníamos de una inestabilidad y los presidentes y el poder del Estado no se había dado cuenta que los efectos de la crisis bancaria. Yo creo que eso fue muy importante para la llegada de Rafael Correa. Él no ganó la primera vuelta, sin embargo, logró superar a Álvaro Noboa y se declaró presidente. Y luego lo que sí sucedió es que tenía un grupo de gente que entendía muy bien y que pactó lo que tenía que pactar con cierta ala de los partidos políticos para lograr la constituyente. Y yo creo que es una vez en la constituyente en que digamos, la personalidad y Rafael Correa se empieza a imponer en
en las personas que supuestamente eran los partidarios, los asambleístas, y se empiezan a aprobar, se hizo una constitución un poco a su medida. No fue verdaderamente, él no estuvo satisfecho luego, años después diría que no, que había que reformarla y por eso quería la reelección indefinida. Pero en ese momento consiguieron muchísimo a través de la nueva constitución. Claro. ¿Por qué? Dos cosas. Porque el presidente, el ejecutivo estaba por encima de todo. La planificación estaba por encima de todo. Acordémonos que las Emplades era este organismo, nadie podía mover un dedo si es que las Emplades no la aprobaba. Y luego crearon el quinto poder, que somos el único país que tiene esta especie de engendro, pero que respondía, no es que se lo inventaron y se lo sacaron así porque, no, respondía a un clamor ciudadano de desechar este toma y daca que había en el Congreso. Entonces, por eso nace el Consejo de Participación Ciudadana. Después, lamentablemente, es cooptado también por ellos mismos, por la Revolución Ciudadana, pero al principio nace con esa idea. Y luego también crean el quinto poder, o sea, otro poder del Estado, que es la función electoral, y que lamentablemente hasta ahora vemos que sigue teniendo problemas, que hay las actas con inconsistencia, que hay el sistema informático que no funciona bien, y que finalmente también desde el Estado, desde el Ejecutivo, desde Alianza País, se cooptó a los consejeros, sea del tribunal o del Consejo Nacional Electoral. Entonces, todas estas cosas hacen, nosotros explicamos cómo se alzan con el poder. ¿Por qué consideramos que es una revolución malograda? Porque es una revolución, es un Estado fuerte que administra el segundo boom petrolero del país, que administra más de $1.000 millones que el país tenía ahorrados en fondos petroleros porque supuestamente como nos habíamos dolarizado para por si acaso tuviéramos una crisis. ¿Y qué pasó? O sea, al cabo de mayo del 2017 estábamos endeudados con el petróleo hasta el 2026. Acordémonos que todo lo que íbamos a sacar del petróleo estaba ya prevendido a China hasta el Comprometido. año 2026. O sea, todo era como que nos dejaron sin un centavo, por un lado. Y segundo, nunca dimos el salto cualitativo en el modelo de desarrollo. Seguimos dependiendo del petróleo, seguimos dependiendo de las exportaciones primarias, el cambio de la matriz productiva no se dio. Y todo este dinero, una buena parte de este dinero, luego se demostró que se administró con corrupción. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista fue una oportunidad perdida, que es lo que nosotros también decimos. Fue una oportunidad perdida para el país. Bueno, muy importante sobre este libro, así que la invitación es a todos amigos oyentes para que puedan leerlo. Ya está a la venta, Mónica, cuéntanos un poco cómo está la distribución para que nuestros amigos oyentes que quieran adquirirlo también puedan hacerlo. Sí, al momento ya está, desde el martes ya llegó porque el libro fue editado en Colombia, impreso en Colombia, entonces tiene que llegar. Y está en Librería Española y está en DIN Ediciones. Luego también suponemos que ya desde la Librería Española se distribuirá a otras librerías en el país y en Planeta también lo tienen en ebook. Entonces también se puede comprar para leerlo en Kindle y creo que ya hay una buena acogida del público, estamos muy contentas y gracias también a los colegas periodistas que nos están entrevistando y que podemos un poco explicar de qué se trata este libro. Excelente, felicitaciones a Mónica, mis felicitaciones también para Ana Karina López, que bueno, también es la coautora de esta obra, una obra de investigación periodística que tiene sus crónicas, como mencionaba Mónica Almeida, crónicas individuales, pero que narra todo lo que fue el correísmo y entender un poco cómo quisieron perennizarse en el poder. La revolución malograda, el corrato por dentro, las doctoras Mónica Almeida y Ana Karina López. Gracias, Mónica, y qué gusto estar con usted en esta mañana.